Nos vamos al Congreso porque se aprobó en la Cámara de Diputados esta prórroga al estado de excepción. Vemos ahí a la ministra Isquia Siches. Escuchemos sus declaraciones posteriores a esta votación que se produjo ahí en la Cámara de Diputados. Está también ahí Guillermo San Martín. Guillermo. Así es, Patricia, estamos ya a la espera de la ministra. Le vamos a dar de inmediato el uso de la palabra para poder conocer, ministra, lo que significa para usted el avance de este estado de excepción constitucional, cuál es el análisis que se hace sobre la necesidad de esta medida. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Hemos venido en conjunto con la ministra de Defensa, nos acompaña la ministra Segov, ministro Sexpress, para dar cuenta al Parlamento de lo que ha sido este casi un mes de estado de excepción constitucional, los resultados que hemos tenido, pero también recordarle a la ciudadanía en sus casas que está desplegado el Plan Buen Vivir, que tiene avances en materia de tierras, inversión intersectorial, así también diálogos, pero también una arista de seguridad en donde estamos coordinando las capacidades de nuestras policías, capacidades investigativas para desarticular las bandas y para evidentemente no tener que requerir en un futuro un estado de excepción constitucional. Quiero agradecer a los parlamentarios y parlamentarias, en especial a los parlamentarios del oficialismo por apoyar al gobierno en esta definición y esperamos seguir en esta senda ahora con el Senado para dar cuenta de los distintos elementos en conjunto con la ministra de Defensa y los ministros que nos acompañan. Ministra, respecto a los últimos hechos ocurridos en la macrozona sur, hechos de violencia, ¿cuáles son las medidas que se han adoptado para evitar que se sigan produciendo y las coordinaciones que se puedan anticipar con las Fuerzas Armadas? Recordarle a la ciudadanía que estamos trabajando fuertemente en fortalecer las capacidades de nuestras policías, dotar más de herramientas investigativas, como también coordinarnos mejor con unidades como Servicio de Impuestos Internos, Aduana, las policías que tenemos y las Fuerzas Armadas que tenemos en los entornos marítimos para poder dar cuenta de acciones que nos permitan desarticular las bandas que operan, así como también en torno a los distintos hechos, particularmente los de anoche. Le hemos pedido a las Fuerzas Armadas y a los directores del GEDENA que están en la zona poder informar claramente qué es lo que ha ocurrido y cómo nos podemos anticipar frente a futuros hechos de similares características. Ministra, en su momento también se ha insistido respecto a establecer plazos acotados en torno a un estado de excepción constitucional para que mantengan esta característica tal como lo dice su nombre. ¿En eso ya se ha anticipado al menos cuánto se puede requerir de plazo adicional para mantener esta medida en la macrozona sur? No nos queremos adelantar en torno a los resultados, pero sí quiero que la ciudadanía sepa en sus casas que estamos trabajando activamente en coordinación con las Fuerzas Armadas, las policías de investigaciones, carabineros y las distintas entidades del Estado para no tener que requerir esta medida de carácter excepcional, hacer las labores investigativas, trabajar en conjunto para desarticular las bandas y además trabajar en la senda de soluciones políticas y de fondo. El presidente nos ha solicitado que esta sea una de las principales demandas, que trabajemos activamente y coordinadamente como lo estamos haciendo con la ministra de Defensa. ¿Sí? Se le consulta respecto a las abstenciones del oficialismo, también los votos en contra del mismo sector del gobierno en torno a esta extensión de la estado de excepción. Estar dando cuenta en la medida que el presidente nos solicite prorrogar este estado de excepción constitucional, porque así se requiere en la zona poner sobre la mesa los distintos antecedentes, cómo vamos avanzando en las distintas medidas, pero también quiero darle la palabra a la ministra de Defensa para que dé cuenta cómo el trabajo coordinado hoy día está rindiendo frutos. Quiero recordarle a la ciudadanía que la detención, por ejemplo, del presunto asesino del detective Luis Morales, coordinadamente con apoyo de las Fuerzas Armadas hemos logrado desplegarnos en la zona, así también para realizar rondas sanitarias, poder llevar suministros sanitarios, poder llevar abastecimientos tan necesarios como gasolina, gas y también la materialización de obras y caminos ha sido gracias al apoyo que hemos tenido del Ministerio de Defensa y por su intermedio también de las Fuerzas Armadas. Ministra, o cualquiera de los ministros presentes, sí. Se le insiste respecto al plan integral también de términos de transferencias de tierra. Esta semana comienzan las transferencias de tierra, es para nosotros importante porque hay una hoja de ruta
que no se ha desdibujado desde el primer día, que intenta hacerse cargo de las soluciones políticas y es parte del trabajo que nos ha encomendado el presidente y también que hemos venido a dar cuenta a la Cámara de Diputados y que posteriormente vamos a contar también en el Senado. Ministra, muy breve, respecto a cualquiera que nos pueda contestar, esta insistencia de que se trate de un estado de excepción acotado es, por decirlo de alguna manera, un énfasis que no es tal, considerando de que las medidas la adopta el propio Ejecutivo en términos de la cobertura que tiene el despliegue de las Fuerzas Armadas. Si nos podría entregar algún detalle la ministra de Defensa, Maya Fernández. Gusto saludarlos. Primero que nada, importante lo ocurrió el de hoy. Solo decir, y a propósito de su primera pregunta, más cerca, disculpe, ahí. La primera pregunta, que se ha dispuesto obviamente por los jefes de la Defensa Nacional ampliar y reforzar los puntos de control, también todo lo que conlleva el vehículo, los ejes donde se hace patrullaje conjunto con carabineros. Así que en eso se está trabajando el día de hoy. Creo que es importante el trabajo que están realizando los jefes de la Defensa Nacional en los territorios. Dicho eso, creo que es parte, yo entiendo desde la política se dice acotado, porque es algo que se ha instalado, pero no es así, es cuestión de leer el decreto. Creo que si leemos el artículo 1 y el artículo 3 del decreto, sabemos que los jefes de la Defensa Nacional pueden actuar ante ciertas situaciones y creo que eso es lo más importante, lo que plantea el decreto, más allá de la cuña. Estaban las declaraciones de la ministra Isquia Siches, la ministra de Defensa, entonces, respecto a lo que ha sido este estado de excepción constitucional que se ha aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora se va a discutir en la tarde ya en el Senado. Así es, así que bueno, esto todavía le queda entonces esa otra etapa, tiene que pasar por el Senado. Seguimos entonces atentos a lo que va a ocurrir con esta discusión. Muchas gracias, Guillermo, por actualizarnos este tema. Que estés muy bien. Buenas tardes.